Hola, seguidor de Cristo. Nuevamente divulgando la palabra de Dios, reflexionando en ella, porque nos da vida, nos da felicidad, nos da plenitud. Es lo mejor que podemos hacer en este mundo, estudiar la palabra de Dios para conocer su voluntad, para conocerlo a Él. Él es nuestra salvación, Él es nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro Padre. Dice la palabra de Dios justamente en 2 Tesalonicenses 3, dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Este es el propósito de estos videos y de esta serie de estudios que vamos a comenzar hoy en el Evangelio primera carta del apóstol San Juan. Y Pablo, que no era Juan, era Pablo, en Efesios dice, pide que al abrir mi boca me sea dada palabra. Que el Señor me dé palabra en este momento para poder reflexionar y compartir en esta hermosa carta y en estos 4 primeros versículos de Juan, para que te lleven vida, te lleven alegría, te lleven plenitud y para que el Espíritu de Dios pueda llenar tu vida a través de su palabra, ¿sí? Dice la palabra de Dios también en Salmo 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, hablará mi lengua tus dichos. Así que vamos a compartir, vamos a reflexionar sobre esta carta de 1 Juan y comenzamos así. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, y los sucesivos videos también se van a referir en esta serie a este tema, a este estudio de este hermoso libro. Un libro, después de leer al apóstol Pablo, qué diferente es la forma de escribir y qué diferente que es Juan, muy diferente. A veces cuesta seguirle el hilo, porque va diciendo un tema, repitiendo y repitiendo, y mezcla tópicos. Es muy diferente a Pablo, que tiene una línea argumental, lógica, ¿sí? Pero Juan es diferente. Pero igual, tenemos que leerlo y tiene mucha profundidad, muchas cosas hermosas, ¿sí? Así que lo vamos a ver a través de esta presentación. Y vamos a leer un versículo particular que tenemos que tener muy en cuenta cuando estudiemos y leamos esta carta y cuando leamos todo el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice Juan. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Capítulo 5, versículo 7. Esta es la gran verdad fundamental del cristianismo. Nuestro Dios es un solo Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. La esencia y el único Dios verdadero que decimos los cristianos, el Dios eterno, es un solo Dios. Pero la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento es que en la esencia de Dios coexisten eternamente 3 personas, ¿sí? Y un antiguo y muy querido para mí maestro, Francisco La Cueva, ya fallecido hace unos años, enseñaba esta doctrina de la Trinidad a través de esta figura geométrica que es un triángulo, ¿sí? Él decía, el triángulo, cada ángulo no es el otro ángulo, ¿sí? Pero los 3 conforman y constituyen el triángulo. Y a través de esta figura geométrica él enseñaba y caracterizaba y trataba de acercar el pensamiento, nuestro entendimiento, a este misterio tan tremendo, que es el único Dios verdadero, creador del universo, eterno, infinito, inmutable, santo, justo, puro. Tratar de entender su ser, cómo Él es. Bueno, él lo explicaba a través de este esquema tan simple, como un triángulo, ¿sí? Y en el ser de Dios cohabitan y coexisten 3 personas, ¿sí? La Trinidad, la doctrina trinitaria. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera persona el Padre, segunda persona el Hijo, tercera persona el Espíritu Santo. Esto es lo que dice el versículo 7 del capítulo 5, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Esta es la gran piedra fundamental, básica, importantísima del cristianismo y de la sana doctrina cristiana ortodoxa, ¿sí? Si no compartimos esta enseñanza, ya estamos fuera del cristianismo, ¿sí? Porque esta es la gran verdad cristiana. Dios en 3 personas, bendita Trinidad, dice la vieja canción. Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y para poder comprender el libro de Juan y para poder comprender todo el Nuevo Testamento, tenemos que tener en claro esto. Yo soy consciente de que es difícil y es extraño para nuestra experiencia, porque para nosotros las personas son una, ¿sí? Pero es esperable que el creador del cual provenimos, el cual nos creó, el cual creó las galaxias, el universo, es un ser que está infinitamente lejano en cuanto a su ser, en cuanto a la complejidad de su existencia eterna. Por supuesto que va a ser incomprensible para nosotros. Pero Él se dio a conocer y Él se reveló, y ahora vamos a ver eso. Y en la culminación de su revelación en el Nuevo Testamento, Él se da a conocer como un único Dios, pero en 3 personas, revelado y existente en 3 personas por toda la eternidad: Padre, Hijo y Espíritu. Y esto es lo que dice Juan. Así comenzamos este estudio y tenemos que tener muy en cuenta esto, porque ahora ya van a ver por qué.
Entonces, este alumno de este maestro, de este rabí que apareció hace 2000 años en Palestina, en Medio Oriente, enseñando, Juan se hizo alumno de él y tuvo una experiencia que cambió su vida, y no solamente su vida, sino la vida, y cambió el curso de la historia, ¿sí? Porque él caminó junto a este maestro, navegó, comió, y en este capítulo va a reflexionar, en estos primeros versículos va a reflexionar quién era ese maestro, ¿sí? Y por eso ahora comienza así. Él dice, comienza el primer versículo de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿sí? Y entonces aquí empezamos a enseñar lo siguiente. Ese maestro, ese rabí, maestro del apóstol Juan y de su hermano Jacobo y de Pedro y de los 12 alumnos que tenía, no era otro, dice Juan, no era otro que el verbo de vida. Era la segunda persona de esta misteriosa Trinidad que se había hecho hombre a través de la Virgen María, como relata el libro de Mateo, los primeros capítulos, el libro de Lucas, los primeros capítulos. Era Dios, la segunda persona de la Trinidad, viviendo acá en un cuerpo humano, siendo perfectamente humano y natural y normalmente humano. Tremendo. Entonces él dice, el que era desde el principio. Seguramente Juan, como buen judío y como todo judío, cada sábado, cada día de reposo, iba a la sinagoga y estudiaba la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo que le llamaban ellos la ley. No solamente tiene ley, sino tiene narraciones, y ellos le llamaban la ley, la Torá. Muchas veces cuando comenzaban el estudio de la Torá, habrán ido a Génesis 1:1 cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces Juan se habrá imaginado, uy, qué tremendo que fue ese primer versículo de la Torá y de la Biblia, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Y ahora él está reflexionando que el maestro que estuvo con él enseñándoles y caminando con él, dice, le hemos oído, le hemos visto, hemos contemplado, lo hemos tocado. Ese era el que estaba en el principio, el que era lo que era desde el principio. Ese es el que estuvo con nosotros, tremendo. Es como que los pensamientos lo dejan absorto a Juan y nos tienen que dejar absorto también a nosotros. ¿Cuál fue la gracia y cuál es el amor, la gracia, la misericordia de Dios hacia nosotros, amándonos, que vino a este mundo siendo el que era desde el principio, el que fabricó las galaxias, el que da vida, ahora vamos a ver, al ser humano? Sin embargo, Él estuvo acá con un cuerpo humano, vino para salvarnos, vino porque nos ama. Y esto es lo que Juan empieza a describir. Nosotros estuvimos con Él, lo hemos oído, lo hemos visto, hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y entonces vemos aquí, ahí donde el cursor se mueve, el verbo de vida corresponde a la segunda persona de la Trinidad, como enseñaba Francisco La Cueva a través del triángulo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, porque esto es lo que enseñaba Francisco La Cueva, y es así la doctrina trinitaria. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, no es que es una parte de Dios, no, es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y en la esencia divina hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, pero cada uno, por decirlo así, cada uno es perfectamente Dios, ¿sí? Entonces, acá Juan dice, estuvimos con el verbo de vida. O sea, este maestro, vaya maestro que me tocó en la vida, qué mejor maestro que este. La segunda persona de la Trinidad estuvo enseñándome. Y estuvimos no solamente aprendiendo, sino que estuvimos compartiendo con él experiencias normales, humanas, caminando, viajando, navegando, comiendo. Lo tocamos, lo vimos, lo contemplamos. Muchas veces, dice Juan acá, muchas veces nos hemos quedado mirándolo y contemplándolo. Y decir, este maestro que está con nosotros es el que fabricó el universo en Génesis 1:1 y ahora está acá con nosotros. Tremendo. Está absorto Juan. Dice, el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. No solamente este maestro de Juan era el verbo de vida, la palabra de Dios, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad, sino que en la segunda persona de la Trinidad está la vida misma, el misterio de la vida. La segunda persona de la Trinidad es el que te da vida a vos, Señor de Cristo, y me da vida a mí, y da vida a cada ser viviente, porque lo que los científicos no pueden descubrir, cuál es el principio de la vida y poder crearla en el laboratorio, y por más que intenten y busquen 10.000 teorías, no pueden saber cuál es el principio que le da vida a una célula. Es que no es un principio, es una persona. Él es la vida, Jesucristo es la vida. Él es el que da vida a todo ser viviente, ¿sí? Y entonces dice, la vida fue manifestada. Ese misterio tan tremendo que es la vida, dice Juan, era nuestro maestro. No era un principio bioquímico, era una persona, era la segunda persona de la Trinidad, es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Dice, la vida fue manifestada. Fíjense esto, ¿por qué Dios se manifiesta? Se da a conocer por amor, porque esa manifestación, esa revelación nos trae vida, nos trae salvación.
nos beneficia. La vida fue manifestada. Y dice acá, y la hemos visto. Vamos a ver acá en el libro de Juan que Juan es repetitivo. Dice una cosa, al ratito lo vuelve a decir. Ya dijo al principio lo que hemos visto y oído, y ahora dice, la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Sí? Vamos a decir, en este tiempo, cuando fue escrita la carta de Juan, había algunos que estaban infiltrando falsas doctrinas y decían que Jesucristo no tenía verdaderamente cuerpo, porque para la filosofía de aquel tiempo, todo lo que sea físico, cuerpo, materia, era pecaminoso. Entonces, no, ¿cómo Dios va a venir en cuerpo? No, vino espiritualmente, era como un espíritu, no vino con cuerpo. No, dice Juan, no, Señor, no, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, palpamos, nosotros comimos con él. No era un espíritu, dice Juan. Lo hemos visto, lo recalca una y otra vez. Y testificamos. Y os anunciamos, dice, la vida eterna. Acá está, la vida eterna. Entonces vamos viendo acá en esta presentación cómo vamos reorganizando los conceptos que Juan empieza a tirar, empieza a repetir y empieza por ahí un poco, quizás en la forma de escribir de ese tiempo, pero nosotros acá en esta presentación los vamos a ir ordenando para después poder sacar una conclusión. Entonces dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Fíjense, en la segunda persona de la Trinidad, en Jesucristo, el verbo de vida, está la vida, ¿sí? Pero está la vida eterna. En él está la vida eterna, seguidor de Cristo. Eso es lo que Dios viene a traer. Eso es lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La esperanza y la experiencia del verdadero cristiano no se agota en estas pocas y a veces tristes décadas que estamos en este mundo. La esperanza viva cristiana es vida eterna, es vida para siempre, jamás. ¿Por qué? Porque el verbo vino, porque el verbo se manifestó, porque vino a esta tierra y porque llevó a cabo la obra de la cruz. Y en esa persona y en esa obra tenemos vida eterna. La vida eterna se nos reveló, se nos manifestó, dice Juan. La vida eterna se nos reveló, se nos manifestó. Y dice, la cual estaba con el Padre. Y acá aparece la primera persona de la Trinidad. El Padre, primera persona de la Trinidad. Segunda persona, dice, esa vida estaba con el Padre en la Trinidad. Estaba con el Padre, ¿sí? Y se nos manifestó. Se nos manifestó. Esta es la condescendencia, la misericordia de este único Dios en tres personas. El Padre envía al Hijo. El Hijo se manifiesta, se da a conocer para nuestra salvación, para nuestra bienaventuranza, ¿sí? Para nuestra vida eterna. Porque en él está la vida eterna. Eso es lo que va a revelar Juan en esta carta. Dice, se nos manifestó, la hemos visto, tercera vez que dice que la hemos visto, la hemos oído. Eso, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, ¿sí? A vosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? A ver, fíjense, ahora tenemos ya más o menos un esquema desarrollado acá. Tenemos un desarrollo. Juan, el apóstol, estuvo con el que era desde el principio, lo escuchó, lo vio con sus ojos, sus compañeros, estudiantes, alumnos también lo vieron, por eso dice hemos, habla en plural, palparon, vieron que era un ser humano perfectamente completo, pero era el que era desde el principio. Era el verbo de vida, era la vida eterna, era la segunda persona de la Trinidad, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se dio a conocer. Entonces toda esta experiencia que nosotros hemos tenido, la testificamos y anunciamos, eso os anunciamos. A vosotros, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, aquí en esta pantalla, en esta presentación y en este esquema ya general de los primeros 4 versículos, vamos a ver cómo están ordenados. Repetimos, la segunda persona, el verbo de vida, la vida eterna, fue manifestada, se nos manifestó, estaba con el Padre y se nos manifestó, y dice, él era el que estaba desde el principio, lo hemos escuchado, lo hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado, palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Y dice, nosotros teníamos comunión, la palabra comunión es koinonía, quiere decir una participación unida. Estamos, cuando fuimos alumnos de él, éramos participantes de su familia, estábamos unidos a él, estábamos en comunión, ¿sí? Estábamos en su salvación. Entonces él le dice a sus destinatarios de la carta, nosotros le testificamos esto porque, miren, él está en el cielo ahora, pero nosotros tenemos su mensaje. A través de nuestro mensaje, a través de lo que testificamos, a través de lo que anunciamos a ustedes, ustedes tienen comunión con nosotros. Ustedes también vienen a ser participantes de él, vienen a ser participantes con nosotros de Dios y de su salvación. A través del anuncio, el testimonio, vienen a ser participantes de Dios. Y acá hay un gran principio. ¿Cómo llegamos a la comunión, a la unidad, a la relación con Dios? Tenemos que, como Juan, esperar que Jesús venga nuevamente como hombre y camine y enseñe, así podemos ser alumnos de él y podemos verle y tocarle. No, dice Juan.
No, ya estuvimos nosotros, ya estuvo, mucha gente lo vio, pero ascendió a los cielos y desde donde un día va a volver. Hasta que Él vuelva, todos los que quieran venir a la comunión, a la participación, a integrarse a la familia de Dios, tienen que escuchar este testimonio, tienen que escuchar este anuncio, lo que era desde el principio. La vida se ha manifestado, la vida eterna se ha dado a conocer patentemente. Esto es manifestar. Se dio a conocer patentemente. No escondió nada, dijo, acá yo soy el Hijo del Hombre, yo estoy con el Padre, estoy unido al Padre. Yo soy Dios, ¿sí? Entonces dice Juan, Él se dio a conocer. Nosotros testificamos a través del anuncio de este testimonio que damos del que era desde el principio, del verbo de vida, de la vida eterna. Ahí ustedes también vienen a participar junto con nosotros y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Tremendo es esto, seguidor de Cristo. A través del anuncio de la buena noticia de Jesucristo, que es la vida eterna, podemos venir a estar en unidad, en paz, en una relación correcta con el Padre. Porque ese verbo de vida, aparte de enseñar y de dar a conocer y de manifestar a Dios, vino a llevar a cabo la obra de la salvación, dando su vida en la cruz. En esa cruz padeció, sufrió, llevó sobre sí el castigo del pecado y el pecado que nos separaba de Dios. Así que ahora, por la fe, en este anuncio, en esta salvación, tenemos el perdón de Dios. Podemos volver a estar en paz con Dios. Podemos estar en una relación correcta con el Padre. Podemos tener la vida eterna, porque Jesús es la vida eterna. Si vos todavía no sos un seguidor de Cristo, vení a Jesús, vení al verbo de vida. Él es la vida eterna. Si ponés tu fe en este anuncio, en esta buena noticia, en este testimonio, venís a tener comunión con Dios, venís a tener la salvación. Eso es lo que dice Juan acá. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En estos 4 versículos hay una noticia de alegría, de gozo, de esperanza. En Cristo tenemos salvación y vida eterna, ¿sí? Cuando se terminen estas pocas décadas en este mundo difícil, tenemos vida eterna para siempre. Y esto lo logró Dios enviando a su Hijo Jesucristo para que nos dé vida eterna. Esto es lo que Juan está tratando de transmitir en estos primeros versículos y en próximos episodios vamos a seguir. Quiero decir una última cosa acá. En el ámbito evangélico y en el ámbito cristiano, muchas veces se habla de comunión, ¿sí? De estamos en comunión, estamos en unidad. Pero miren, la verdadera comunión es cuando hablamos de Cristo. Acá dice testificamos, os anunciamos. Juan está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído. Así que cuando nos reunimos, seguidores de Cristo, para tener verdadera comunión, tenemos que hablar de Dios, tenemos que hablar de Cristo. Si nosotros nos reunimos en un lugar, a veces quizás puede ser cuando termina una reunión en la iglesia y hablamos de cualquier otra cosa, de fútbol, de política, de lo que sea. Sí, estamos juntos, pero no estamos teniendo comunión. La verdadera comunión es cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Cristo. Entonces, yo te digo a vos qué es lo que experimento y lo que vivo y lo que siento con Dios, con Cristo. Y vos me hablás de tu experiencia con Cristo y de la palabra de Dios. Y mutuamente estamos intercambiando experiencias, la palabra de Dios. Estamos ahí teniendo comunión, verdadera comunión, porque estamos anunciando y testificando y hablando de Cristo, ¿sí? Esta también es una enseñanza muy importante en estos primeros versículos. La verdadera comunión es cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de Cristo. Podemos juntarnos en una comida, comer, hablar, gente cristiana, pero si no hablamos de Cristo, en realidad no hay comunión del Espíritu. La verdadera comunión es cuando hablamos de lo que hemos visto, lo que hemos oído, de lo que hemos experimentado vivencialmente con nuestro Salvador, con Cristo, ¿sí? Así que bueno, vamos a repasar nuevamente. A ver, acá arrancamos de vuelta. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, primera persona, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Todo esto da como resultado la verdadera comunión, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tremendo, ¿sí? En Cristo, seguidor de Cristo, en Él, en Dios, tenemos verdadera felicidad. Pueden pasarnos en este mundo cosas muy feas o lindas. Bueno, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra plenitud, no depende de las circunstancias en este mundo, ¿sí? Sino que dependen de Cristo y de Dios y de la esperanza que tenemos en Él. Por eso dice, escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Sea cual fuere la circunstancia que nos toquen atravesar en este mundo, un día vamos a estar con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que Él logró. Para eso Él vino, Señor de Cristo, para darte vida eterna y para darme vida eterna. Así que cuando finalice este tiempo en este mundo, allá en ese futuro está nuestra verdadera y definitiva existencia. Plena
eterna, inconmovible. Dice Pedro, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que no se puede marchitar. Esa es la herencia que está reservada. Tenés y tengo un lugar eterno reservado en el cielo. Y eso lo logró Cristo, Dios, porque te ama, me ama y quiere beneficiarnos, quiere que seamos felices y plenos. Por eso hizo todo esto. Y vamos a seguir navegando en esta carta del apóstol San Juan y la experiencia que estuvo con su gran maestro, que no era otro que Dios mismo hecho hombre. Tremendo, tremendo el amor de Dios. Así que bueno, en futuros episodios vamos a seguir con esta hermosa carta y tratando de ordenar todas las cosas que va tirando Juan, porque empieza a tirar, repetir. Vamos a ir ordenándola y vamos a tratar de comprender lo que él está queriendo decir y lo que el Espíritu Santo está inspirando en Juan para traernos un mensaje de alegría y de salvación. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar.